Fue, por decirlo así, el liceo la joya de la corona de la educación pública chilena. ¿Hasta qué punto el liceo fue parte de las correas transportadoras, si les pudiéramos dar ese nombre, de las correas transportadoras de la movilidad social en Chile? ¿Cuánto ayudó y cuánto perjudicó el liceo a la configuración de la idea de una república? Bueno, de estos temas queremos hablar en esta edición del programa y lo queremos hacer a partir de un ensayo que ha publicado recientemente la historiadora Sol Serrano. El libro se titula El Liceo, Relato, Memoria Política. Está editado por Editorial Taurus y bueno, la autora es ella. Es un libro pequeño, un libro debe tener unas 120, 130 páginas, no creo que más, menos incluso. Y queremos conversar de estos temas, que nos interpelan a todos y no nos interpelan solamente por lo que ha ocurrido con la educación chilena en los últimos años, sino porque el liceo fue parte de una tradición, de una grandeza republicana que no estaría de más reivindicar. Bienvenida al programa, Sol, me acompaña Eliana Rosas. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Eliana, querida, qué gusto estar con ustedes. Hola, Oye, ¿qué tal? Este libro tiene una introducción estupenda, una introducción que habla de la conciencia histórica que había en la noción del liceo, en la idea original, en el concepto que se manejó, y que es una conciencia histórica que a tu juicio el país ha perdido. Y la ha perdido básicamente porque la ha reemplazado por el concepto de memoria, que no es lo mismo. La conciencia histórica es una conciencia bastante más objetiva, es una conciencia mucho más crítica. En cambio, el concepto de memoria es un concepto, me atrevería a decir, bastante más subjetivo. Y es un concepto, que dictado por la individualidad, no por el sentido de comunidad. Me gustaría que profundizaras un poquito en esa idea, Sol. Bueno, yo creo que tú lo has dicho mucho mejor de lo que te ha dicho lo he mi dicho pésimo. Así que más bien me quedaría con lo que tú has dicho. La gran historiografía chilena y la gran interpretación que yo llamo ahí liberal, socialdemócrata, hace de la educación pública el eje de su interpretación de por qué la historia de Chile es una historia gradual de la conquista de la libertad hacia la conquista de la democracia. No tiene nada de chileno, esa es la interpretación liberal, ilustrada liberal de la historia en todo Occidente. Triunfante desde la Revolución Francesa para adelante. Exacto, lo que pasa es que esto tiene nombres, apellidos, personas, etcétera, cuando esto suceda local. Entonces, la interpretación es que es la educación pública la que ha logrado ese transcurrir de la historia progresista y progresiva. Claro, la educación pública como una empresa, una empresa para liberar al espíritu de la oscuridad. Exactamente. De la oscuridad, del dogmatismo, y de las fuerzas arcaicas. Tanto en lo religioso como en lo social, porque también esta clase media formada por la educación pública la que ha, en palabras de la época, derrotado a la aristocracia de la tierra y a la oligarquía del dinero. Entonces, lo que tiene el tema de la conciencia histórica es que cuando el liceo y los liceanos son educados no solamente en una enseñanza de la historia, sino que está impregnado en actos, en sociabilidades, en miles de cosas, de que ellos son los grandes actores de la historia de Chile. Y por tanto sienten que esa es su compromiso y su sentido. Entonces, además con cambios muy propios de la época, sobre un tipo de organización, de educación
que vienen de las ideas de la escuela nueva, en fin, que es mucho más protagónica, mucho más democrática. Entonces, cuando yo soy conciencia histórica, tiene esas tres dimensiones de ser parte de una tradición, de ser también crítico de esa tradición, pero y al mismo tiempo tener el compromiso de acción en torno. Eso es lo que llamaríamos conciencia histórica. Pero, perdón. No. Pero junto con eso, la Sol hace una afirmación que yo creo que controvierte el sentido común de lo que en el último tiempo se le ha atribuido al liceo, que es haber construido una sociedad más igualitaria. Y por eso hay mucha esperanza en torno a la educación pública hoy en día. ese sentido, la educación pública habría sido más bien un fracaso. No. Claro, pero tú dices, ha hecho la sociedad más diversa, relativo, más compleja. No hizo a la sociedad más igual. No. Claro. Y incluso plantea esta idea de que una institución, o por lo menos en toda la primera mitad del siglo XX, donde muy pocos entran y todavía menos salen, ¿no? Exactamente. Tú das una proporción ahí, que de cada 10 alumnos de la educación media, solamente 3 llegaban al liceo. Ese dato de la corte de edad. Ya. O sea, de todos los que tenían de la edad que correspondía, de una generación, digamos, de una capa de una capa de edad. Imagínate que eran 3 de 10. Ya, pero eso está tomado en 1960. Eso está tomado en el año 60 ya. Imagínate. Oye, tú hablas del liceo como de una institución sobre todo entre los años 30 y 60. Ahora, el liceo es anterior. Muy liceo, sí, el Instituto Nacional es del año 13, claro, 1813. Claro. ¿Y por qué lo circunscribiste a ese espacio de tiempo? ¿A ti te parece que son los mejores años, los años de apogeo? Sí. Ya. Sí, porque se consolida la interpretación del paso de una democracia liberal a una democracia social. Y eso empieza en los 30, culmina con el Frente Popular, si quieres, pero es el apogeo de esto que llama liberal socialdemócrata, pero que uno podría decir es ampliamente el radicalismo. Y entonces es al mismo tiempo el periodo en que entran estas prácticas democráticas adentro del liceo, es el periodo en que el liceo se abre una cultura, a lo que se llamó una cultura chilena, digamos, que antes era inexistente en el liceo. O sea, hay un paso ahí, podría haber sido los 20, si tú quieres, no es tan rígido, pero es el final bien claro de el liceo clásico. Y esto cambia absolutamente después del golpe militar. No sé si exactamente el golpe o la municipalización. Yo ahí, como no soy experta en los historiadores, o sea, que somos un poquito especializados, no me atrevería a decir cuándo, si es la municipalización, pero también cambia, o sea, el tema que bien decía Leleana sobre este tema de la estrechez, de cuántos son. O sea, piensa que en 1960 son 90.000. No son más los liceanos. Son muy pocos. Son muy pocos. Entonces, cuando se masifica a partir de Frey, y tú piensas que tenemos universal, semi-universal, educación universal, de la secundaria estoy hablando, como en el 1990 y algo, es muy corto para la educación, que es un tiempo largo, ¿ya? Y pasas en ese como periodo de tiempo a esa cantidad. Claro, la masificación. El sistema explota en términos de masificación. Porque la masificación y la calidad no fueron juntas. No, nunca han ido muy juntas, ¿no? No, pero sería horroroso lo que estás diciendo, porque sería decir que solo la élite se puede educar bien. No, pero es verdad, digamos, que es más fácil educar a pocos que educar a muchos. Sí, obvio. Sin duda. Claro, pero tú hablas ahí como de una fuente de frustración que se empieza a producir en el liceo, en parte también por el sistema de selección de las universidades, de lo cual pareciera que seguimos teniendo un problema.
¿no? Que se ha desplazado, cuya solución se ha desplazado desde el liceo a las propias universidades con el sistema de gratuidad, etcétera. Pero pareciera que seguimos teniendo un problema ahí, donde se entiende que hay una promesa en el ingreso al liceo y sin embargo, cuando se enfrenta el momento de entrar a la universidad, muchas de esas expectativas se frustran o se frustraban hasta antes de la gratuidad. Esto pareciera que viene produciéndose desde hace muchas décadas, por lo que tú describes, Sol, ¿no? Porque recién en este periodo, y ni siquiera en los 30, sino que posiblemente en los mediados de los 50, el bachillerato pasa a ser un examen competitivo. Eran tan pocos los que terminaban el liceo que el entrar a la universidad, de los que querían, era como automática. Sin duda. Entonces daba lo... Yo di bachillerato y quedé en 2 universidades. Pero tú habrías... Y escogía. Sí, pero habría en cualquiera prueba de admisión, pues, Héctor, tú habrías entrado No, soplado. yo soy clase media muy media. Digamos. Ahora nos vas a revelar que eras un mal alumno, Héctor. No, sí, pero ya, sigamos en eso. Bueno, entonces, en la medida que se ensancha la secundaria y van aumentando los que terminan, que es parte de este periodo, pues en los 30 educaba a un 14% de la corte de edad y el 60 y algo era el 30, o sea, había crecido. Aunque fueran pocos, había crecido. Entonces, el bachillerato sí empieza a ser competitivo. Y la educación particular había crecido enormemente. Claro. Entonces, por eso se hace cada vez, empieza a ser recién competitivo y las universidades definitivamente no amplían la matrícula. Esa es una política de no ampliarla. Porque precisamente se quería que los estudiantes del liceo no fueran a profesiones, sino más bien al mundo vocacional. Y eso suponía que, iba a sobre todo en un proceso que se suponía de industrialización. De preparación para el trabajo. Pero para un trabajo ya muy sofisticado si uno terminaba el liceo. Pero no querían crear más profesionales. Entonces, la ampliación de la universidad es muy posterior. Entonces, ahí se va creando esta tranca al ingreso y empieza a ser francamente muy discutido. En materias técnicas, como ha sido desde que yo tengo uso razón, al menos. Si efectivamente selecciona o no selecciona, etcétera. Qué mide, qué no mide. Y en materia de ser un embudo, pero un embudo mucho más por el tamaño de la educación superior que por la prueba misma. Oye, es muy interesante tu libro, tu ensayo, porque entre otras cosas muestra que el liceo fue una columna vertebral de cosas bien fuertes. Una columna vertebral de unidad nacional. Fue una columna vertebral de patriotismo. Fue una columna vertebral de imágenes de historia de Chile, de imágenes de personajes, de batallas, de combates naval de Iquique, abdicación de O'Higgins, de portales, o sea, de imágenes de historia, digamos, que de una u otra manera todas las generaciones estuvieron expuestas a esa... Fue también una escuela de democratización, sin duda. Una escuela de democratización porque había ahí un ethos colectivo, por decirlo así. Y su agotamiento, o sea, esta cosa de que a partir de los años 60 comienza como a perder aire, comienza como a frustrarse el proyecto. Yo creo que es una sensación que se respiraba en todo el país, oye. Que se respiraba no solamente en los liceos, quiero decir, se respiraba también en la economía, se respiraba en el sistema político, se respiraba en todos lados. El liceo no es sino un síntoma. Claro. Es un síntoma totalmente de una sociedad totalmente desestructurada. Muy, muy dramáticamente, digamos. Entonces, sí, porque el sistema político se había desarrollado mucho, el sistema económico poco. Cero. Había una brecha creciente de frustración entre los proyectos, las promesas y lo que en verdad éramos, digamos.
y porque además es un sistema que son puras negociaciones entre los que tienen más poder y el que tiene un poco menos poder, pero siempre hay otro que tiene menos poder. Entonces, el que no tiene nada de poder es el excluido definitivo. Claro. Y había muchos que no tenían como forma de tener una gota de poder, que sabemos, era el mundo agrario, era el mundo del mundo urbano, suburbano, digamos, e informal, como se... Oye, los profesores de los liceos se preparaban en los institutos pedagógicos ya, ¿no? Sí, pero era básicamente el instituto pedagógico. Había muy poco, en los años 50 recién se crea, ya en la Universidad Católica, y otros pocos, pero en general lo grueso es la Universidad de Chile, pedagogía, claro. Y eso que viene, eso viene de mucho atrás, ¿o no? De muy atrás, el Instituto Pedagógico. Del 1888. Ya, o sea, fines del siglo XIX. Sí, claro. Antes eran profesionales o personas cultas. Claro. Sí. Lo otro fascinante que plantea la Sol es el tema del rol que empiezan a tener hacia fines de los 50 y ya con mucho más fuerza en los 60, los liceanos, los estudiantes secundarios, en realidad como un actor político, ¿verdad? Y eso también pareciera que tiene su origen, se crea dentro del propio liceo esa conciencia del rol, pero al mismo tiempo pareciera que lo hace entrar en crisis al liceo o me equivoco. ¿Hay algo de eso? Si uno piensa en actores incluso dentro de la Unidad Popular, uno piensa en un personaje como Andrés Alamán, surgió justamente de la dirigencia estudiantil secundaria. Claro. Entonces, ese fenómeno pareciera que lejos de asentar al liceo en esta conciencia histórica y democrática, ¿lo hace entrar en crisis en tu hipótesis o no? No sé, que quizás no lo expresé bien y te lo agradezco, porque lo que quiero decir es que parte del mismo proceso es que lo transforme en un actor político. Yo no creo que sea parte de la crisis, porque la crisis, insisto, es un síntoma, sino de este sentimiento de agencia, de transformación de la historia, y esto se va juntando. El liceo es una tremenda forma de seguir la formación de lo que van a ser los 60, porque todas estas prácticas nuevas, todo lo que ellos aprenden, pero todo lo que viven, la incorporación de las mujeres, que es totalmente fundamental, termina en esta generación que cuando sale a las calles, lo que está haciendo es al final minando el sentido más profundo que había tenido el sentido de la autoridad. El liceo era y se concibió como una institución muy jerárquica. Sí, pues era muy jerárquico. Y era. Entonces, el símbolo de los secundarios, porque siempre se habla de los universitarios, pero claro, los secundarios, o sea, son chiquillos de 13 a 16 años en esa época, que están en las calles, y ahora, insisto, son hombres y mujeres, cuya matrícula es paritaria. Es la crisis también de un sistema de autoridad que sucedió en todo el mundo. Claro, y que estalló, yo diría que estalló en el año 68. Estalló y viene acá. Lo que a mí me impresionó al hacerlo, porque no era en absoluto lo que yo misma me esperaba encontrar, era cómo se había formado en esta nueva categoría etaria que era la adolescencia. Cómo se van formando todos estos elementos en que lo que son al final un proceso de autonomía. Lo cual finalmente te puedes rebelar contra la autoridad. Lógicamente desde la autoridad sintieron que esto era una traición, llamémoslo así. O sea, los niños mimados de la República se volvían en contra de las propias autoridades de los liceos. Era como el mundo al revés, pero era un proceso tremendamente coherente con lo que había pasado. Y en eso, o sea, no puedo por qué decir que es una crisis. Claro, no lo es. Oye, ¿tú quieres decir en definitiva, digamos, que es imposible que hubiese tenido otro desenlace? ¿Cuál? ¿Qué? A ver, otro desenlace que la rebelión de los jóvenes contra el principio de autoridad. O sea, es parte del éxito del propio proyecto de los liceos
hacer a la gente más autónoma, más crítica, más Exacto. consciente. Si es eran parte parte del éxito, digamos, que se revelaran y que ocurriera lo que efectivamente terminó ocurriendo. Quizás no quisiera ponerlo como éxito o fracaso, porque hay proyectos que no necesariamente se miden por su origen, y los historiadores no solemos hacerlo, sobre cuáles eran las expectativas, sino cuáles fueron muchos de las transformaciones, a veces deseadas y a veces no deseadas, por quienes lo hicieron. Pero y uno lo puede, y por eso los historiadores hacemos historias atrás, digamos, es porque cuando uno mira los 60, uno entiende por qué es un proceso bastante anterior de este tema de la construcción de la autonomía. Claro. Cuando no querría llamarlo necesario, porque la historia no es nunca necesariamente de una manera, digamos. Pero, claro, esto se fue forjando. Lo que me gusta, lo que me gustó cuando lo hice fue verlo en las prácticas, no solamente como en lo ideológico, porque solemos verlo en lo ideológico, Claro. pero no en estas prácticas igualitarias que viven estos chiquillos. Oye, podríamos decir, para simplificar, yo sé que a la Sol le carga simplificar, y probablemente lo que trabaja ella es precisamente Complejizar. es complejizar, Oye, digamos, ¿no es hice eso? un esfuerzo, pues está escrito lo más en español que haya, no tan malo. No, si no soy malo. Mira, yo creo que el liceo es clave en la configuración de la vieja clase media chilena. El liceo, la Universidad de Chile y el Estado. Y el Estado, o sea, el Estado como proveedor de pegas. ¿Ya? El funcionariado, digamos, el personal del Estado, de ahí sale la vieja clase media chilena. La clase media de Lagos, por decirlo así, ¿no? Y de Elwin también. Y de Elwin claro, también. que lo de identificas Elwin como también. hijos Sí, del liceo. Es cierto, Sí. es cierto. Pero la nueva clase media chilena no sale de ahí. No sale, no sospecha, no sale del Estado, tampoco sale del liceo. ¿De dónde sale la nueva clase media chilena? Es totalmente heterogénea. Sale de su propio esfuerzo. Lógico, pero eso tiene que ver con lo que pasó parte en el mundo, y bueno, si hablamos de Chile, que tiene que ver con un Estado que deja de tener este rol se retrae del Estado de bienestar, y precisamente son la liberación de las políticas económicas. Entonces ese mundo se terminó, llamémoslo así, es otros, pero en la cual sí quisiera rescatar, que no es el rol del Estado ni nada, no podemos hacer esa analogía, sí quisiera rescatar el tema de la conciencia histórica, porque Estado, mercado o lo que sea, las sociedades totalmente fragmentadas pierden su sentido de unidad y de compromiso. Sí. Y ahí sí que creo que el tema de las formas de pertenencia son muy importantes, y eso sí que me parece. A mí el liceo, este liceo que con la interpretación canónica que tú le acabas de dar, sí daba un sentido de unidad y de comunidad. Sin duda, un cívica. sentido de país, de comunidad, ahora, de colectivo. insisto, eran cuatro gatos en relación Sí, al país. claro, pero eran cuatro gatos Pero muy influyentes. Muy influyente. influyente. Entonces, lo que sí es la pregunta que a mí me surge ahora, ¿cuánto nos preocupamos en la educación o en la historia de que, desde la historiografía, quiero decir, de que generemos también este sentimiento de pertenencia? El pensamiento crítico y el pluralismo también tiene que darse con alguna forma de pertenencia y de compromiso que implica la pertenencia. Entonces, ¿cuánto hemos dejado de lado esa otra parte que es propia de una sociedad de individuos y propia de una sociedad contractual, en los cuales no podemos abandonar la idea de los vínculos, porque vivimos en una sociedad con vínculos políticos que tenemos que... Pero tú planteas en esa línea, Sol, algo que es muy fascinante, no es el foco del ensayo, pero que dices que en el fondo, frente a esta pérdida, ¿no?, de conciencia histórica, se han ido generando otros espacios de construcción de comunidad,
uno de los cuales está vinculado con la ecología, que más bien es una comunidad que mira hacia el futuro, y eso es muy interesante. Pero eso no es comunidad. Pero eso son identidad. posibilidades de Eso construcción identidad. de comunidad. No, porque si tú estudias... Son pertenencias aisladas, eso no es sentido de la comunidad. Espérate, porque la conciencia histórica No es tiene que ver proyecto, con no la es proyecto temporalidad. nacional. No es nacional, son globales. Sí. Lo que quiero decir es que... Estamos hasta el yaco, perdónenme que lo diga. ¿Con Estamos qué? hasta el yaco con la política de las identidades. Bueno, Con las políticas espera. animalistas. Nadie más animalista que yo, con las políticas animalistas, feministas, transexuales, afroamericanos, mujeres. Ay, por favor. Está muy bien que se hable de todo eso. Sí, pero alguien debería hablar también de comunidad. Sí, Alguien pero la debería ecología hablar tiene que de ver con la país. posibilidad de la comunidad. Pero a ver, Interesante. lo que apunta Leliana es dónde se fue la conciencia histórica. Claro, ¿dónde? Que la abandonó la política. Pero cuando digo conciencia histórica es siempre la dimensión de lo temporal. Ujú. Y cuando se estudia ecología en cualquiera de sus formas, o pues ya por cambio climático o evolución, estás tomando categorías de tiempo muy largas, Claro. que te lo pueden explicar y movilizar. Conciencia histórica, siempre Sí. la temporalidad con la movilización hacia esa temporalidad. Entonces, no quiero mirarlo en ese sentido en relación a las identidades particulares que tú estás señalando, sino a dónde están las largas categorías del tiempo. Y ya no están en la política, creo que están en eso, en otras partes. Incluso a veces dudo si está en la historiografía, mira que atroz lo que estoy diciendo. El ensayo tuyo, Sol, te llevó a un territorio que yo encontré fascinante, porque yo no soy historiadora, pero que es esta búsqueda en estos pequeños archivos de los liceos, de regiones, donde salen verdaderas joyas que tú citas, y que son muy reveladoras también de esto, de la conciencia que hay en esas propias instituciones. da un ejemplo. De la revista del colegio que se guarda en esos archivos, el discurso de la profesora, Ya, de los egresados. las pruebas, algunas pruebas que tú citas ahí perdidas en un libro de curso de una profesora. Todo eso, en la medida en que se conserva, es revelador de esa conciencia, Claro, de ese sentido en los de tiempos en que la pertenencia. sala de clase pasaba algo. Sí, todavía pasa. Todavía pasa. tenemos que mirar, sí, hoy día Está en estás ese- tremendo acá, pero tenemos que saber mirar qué pasa, no es que no pase. Puede ser. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Sol Serrano, autora del libro El Liceo, Relato, Memoria Política, editado por Taurus. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Eliana. Gracias. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Silencio y que tengan todos muy buenas noches. Gracias, Héctor, y gracias, Eliana, por esta invitación.